Estoy muy contento, emocionado y orgulloso de estar aquí. Quería agradecer al presidente de la Cámara Municipal, Miguel Ferro Pereira, la invitación a todo el equipo de gobierno, porque además he comprobado, yo soy un turista, pero he comprobado que hay un compromiso en el patrimonio cultural importante que viene de lejos, ya hay un trabajo acumulado. Agradecer también a Ana Carmona y al equipo la atención y la organización. Y antes de empezar, querría manifestar varias cosas, ¿no? Este encuentro me ha permitido aprender muchísimas cosas. En primer lugar, del trabajo extraordinario realizado hace 50 años y a partir de hace 50 años por muchísima gente, algunos de ellos protagonistas y personas reconocidas en los actos de ayer y en el conjunto de este seminario. Impresionado por la amabilidad de la gente. Pero impresionado también porque yo soy un europeísta convencido, por el tesoro que Europa tiene sumergido en este entorno. Yo creo que esto es un diamante en bruto. Y me es fácil imaginar, no digo que sea fácil, pero ¿por qué no poner en marcha una red europea justamente dedicada y que conecte estos espacios que nos hablan de un pasado común? Impresionado por el espacio y por el trabajo realizado y también muy contento y agradecido de poder compartir este encuentro con expertos de muchos países, de Suecia, de Noruega, de Francia, en fin, y con todos los portugueses y españoles que hemos coincidido aquí. Yo creo que esta mirada de hace 50 años es importante que tenga una continuidad de futuro, ¿no? Esta mirada, digamos, al futuro, esa conexión con el futuro. Voy a hablar de 4 ámbitos distintos. Evidentemente, el problema que tenemos es el cómo financiar todo esto que permite la transmisión de conocimiento, la información. Los objetivos establecidos por las organizaciones internacionales, pero por supuesto son conservar y proteger el patrimonio, transferir ese conocimiento a la sociedad y, evidentemente, impulsar más investigación científica, conocimiento y también, ¿por qué no?, creación artística contemporánea vinculada con estos elementos que nos hablan de dónde venimos y qué somos, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues ya lo sabemos. Normalmente hay pocos recursos. Esos pocos recursos económicos generan que no hay resultados. Cuando no hay resultados, no hay argumentos para conseguir más recursos y eso nos lleva a una situación de desencuentro, de frustración. Con el tiempo los funcionarios, los trabajadores se van cansando, se pierde la energía, la ilusión y se cierra un círculo vicioso que es importante romper. Y de eso trata un poco la oportunidad. El voluntariado ha sido y es fundamental y lo debe ser en el futuro, pero evidentemente es necesario que los proyectos dispongan de equipos profesionales que puedan hacer bien su función, pero también de equipos que puedan hacer muy bien la comunicación y la difusión del patrimonio y, por supuesto, la conservación. ¿Cómo se financia la investigación y la conservación? ¿Cómo se financia todo eso? Para responder esas preguntas, porque la respuesta fácil es el Estado, la Administración, sí, pero hay más. Porque ¿a quién beneficia la gestión del patrimonio cultural? El patrimonio cultural, la cultura en general, tiene una importancia importante. Voy a dar algún dato que demuestra justamente eso. Y es una lógica que a veces olvidamos. Yo creo que hay una cuestión fundamental que puede coincidir o no, no lo sé, con este 50 aniversario, que es abrir un poco la visión y, además de investigar y conservar, tener en cuenta cómo se hacen los proyectos para que triunfen y tengan continuidad en el tiempo. Para ello es importante tener esa idea de la gestión integral del patrimonio. Conservación, investigación, comunicación, pero más cosas. Y la importancia de la cultura en los proyectos urbanos y rurales. Yo soy un turista, yo no sé nada de este entorno, no soy un especialista, soy un arqueólogo. Y lo que voy a comentar, no sé si
es cierto o no, pero voy a hacer un acto de absoluta honestidad, de sinceridad, a partir de mi experiencia profesional. Yo no soy un académico. Doy clases en diferentes universidades como profesor invitado en Europa y en América, también en Australia, pero yo soy un practitioner. Yo me he dedicado a hacer cosas. Y de lo que voy a hablar son simplemente algunas referencias, que son proyectos que se han materializado, se han hecho, son reales. Algunos mejores, otros peores. Y lo que voy a comentar al final de mi intervención es qué elementos creo, sinceramente, que son fundamentales para que se aproveche el potencial del patrimonio cultural, para que se pueda aprovechar ese diamante en bruto que Europa tiene en este valle. Yo nací cerca de esto, por tanto mi conexión con la prehistoria y este mundo es muy fuerte. A 8 kilómetros de este conjunto importante, tuve la suerte de tener muy buenos maestros de los que aprendí. Ya profesionalmente me tocó poner en marcha el Museo y Parque Arqueológico de las Minas Prehistóricas de Gavà, que es el conjunto prehistórico minero en galería más viejo de Europa. Pues más de 900 metros de galerías de época neolítica excavadas para buscar una piedra verde, varicita, con la que se hacían collares que debían ser mágicos, porque si no, no se entiende el esfuerzo que había detrás. Pusimos en marcha el proyecto, me tocó organizar la figura jurídica, eso fue muy bien y a partir de ese éxito me propusieron liderar como director gerente la gestión del cambio en un museo y parque arqueológico de Emporion. Estamos hablando portugués, gallego, castellano, catalán, todo esto es latín vulgar. Todo empezó a finales de verano del 218 a.C., cuando se inicia la romanización, 60 naves llegan aquí y venimos de aquí. Bueno, me tocó estar en esta etapa. Todo lo que esta referencia son trabajo en equipo. No, los cambios no los hacen personas. Lo que yo he podido hacer con mis errores ha sido gracias a equipos fantásticos. Y es que crear equipos es uno de los elementos fundamentales para conseguir resultados. En esta etapa fue fantástico. Pudimos poner en marcha planes directores, convenios con universidades, proyectos de investigación coordinados en Siria, en Tusculum, cerca de Roma. Mucha actividad. De 9 personas trabajando pasamos a un equipo de 36 personas, financiadas en un 75% por los ingresos directos que gestionaba, que obtenía de su actividad el propio proyecto. Ganamos el primer premio europeo al primer audiovisual multivisión en un espacio patrimonial. Y allí cambié de registro porque los cambios a mí me han gustado. He sido director gerente del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Allí nació el Festival Sonar, es un centro de exposiciones. Un poco más tarde tuve la suerte de poner en marcha el proyecto de pacto institucional para la puesta en valor de los restos arqueológicos de Olborn, en el centro de Barcelona, cuando de hecho dirigía, este es el proyecto del Museo del Diseño, que es otro ejemplo de cómo es importante conectar el pasado con el presente y el futuro. Había un museo sin visibilidad, sin servicios, sin outcomes y sin outputs, y lo que propusimos es conectar la tradición y el prestigio del diseño, o sea, de las artes decorativas, lo que antes no era diseño, porque esa palabra no se utilizaba, con la industria del diseño, con la actividad de presente. Bueno, eso fue un proyecto fantástico. El Ayuntamiento de la ciudad, la Cámara Municipal, se gastó 118 millones para poner en marcha esto, o sea, se hizo, y generó había un audio, pero no se oye. Es igual. Bueno, es un proyecto en marcha. He trabajado en 23 países. Planes de gestión para poner en valor en Vietnam o lugares pequeños, rurales, como hicimos el plan de gestión para la Declaración de Patrimonio Mundial de UNESCO del arte románico en los Pirineos, del Valle de Boí. Más tarde nos encargaron un plan de desarrollo rural basado en eso. Pusimos en marcha también una propuesta que permitió utilizar el mapping para el lugar de donde habían salido unas pinturas románicas que ahora están en Barcelona, a 4 horas y media en automóvil, generando valor en el lugar de origen de donde habían estado inicialmente las pinturas. El proyecto del que he aprendido más, que no tiene nada que ver con el arte rupestre, pero es en Barcelona el Distrito 22 Arroba, del que soy coautor de la estrategia media. 22 Arroba es un barrio, es un distrito de Barcelona,
El proyecto se puso en marcha con 55.000 habitantes, ahora está cerca de los 100.000, o sea, había un problema de despoblación, de envejecimiento de población, de actividades económicas de bajo valor. Es un proyecto de éxito que, pese a los cambios políticos, ha continuado, es un acuerdo público-privado y ha permitido ¿qué? Pues resolver la conservación de 114 edificios de arqueología industrial, fábricas normalmente, que no había manera de reconstruirlas. Estas son imágenes de antes, estas son imágenes de después, y generando estos usos que no solo tienen la mirada del patrimonio, ahí voy, sino la mirada integral. Ha sido posible poner en marcha una de las operaciones de recuperación de patrimonio industrial más importantes de Europa, pero además generando puestos de trabajo, revitalizando un barrio que estaba degradado. Estas son imágenes del antes y esto sería el después, ¿no? Bueno, el audio no funciona, pero es igual. Avanzamos. He trabajado en lugares duros, donde te das cuenta justamente también del valor del patrimonio para superar la verdadera pobreza. Lo que está pasando en Gaza a mí me afecta mucho, porque yo he trabajado en Cisjordania. Y cuando veo imágenes de lo que está pasando, les pongo nombre, rostro y lugares en los que he estado. Aquí trabajamos para generar algo que es el extremo de la pobreza. Cuando no hay comida, es fatal, pero cuando además de no haber comida, no hay esperanza, no hay futuro, no existe el futuro, eso es terrible. Y pudimos ver, esto después del 2013, 2014, cómo a partir de la cultura se podía reactivar un poco ese elemento fundamental que es la esperanza. Todo eso se puede hacer con el patrimonio cultural. De eso voy a referirme. Esta es la inauguración del centro que se puso en marcha, que de hecho actuaba, veremos qué pasa después de este conflicto, como espacio motivador de autoestima de la población local, pero al mismo tiempo para distribuir un turismo internacional que cada vez era más importante. Bueno, imágenes terribles de lo que está pasando. La conexión con el mundo de la prehistoria tiene que haber cosas prácticas, hace ya con tecnología de hace 15 años. Pusimos en marcha unas propuestas de participación, de interacción, en que el visitante podía hacer muchísimas cosas. Aquí también hay audio, se oyen los animales chillando. Bueno. Y también trabajando en comunidades muy pequeñas. Esto es un municipio de 240 habitantes, que no hay problema económico, no hay problema de paro, pero en cambio había un problema de autoestima. La gente joven se iba. Pues bien, a partir de la cultura se creó atractivo y a partir del atractivo la gente joven volvió. Y es un lugar que ha ganado una centralidad importante y todo a partir de un proyecto que tiene una mirada amplia. Se hizo investigación, elemento fundamental, para poder generar un relato. Con ese relato generar un posicionamiento, una estrategia. Se rehabilitó un edificio de los antiguos ingenieros de esa zona minera, espacios de presentación y la gente del pueblo absolutamente contenta porque habían ganado autoestima, que es un valor fundamental. Bien, conceptos y dimensiones de la cultura. ¿Cómo se financia? Eso que preguntábamos antes. Bueno, pero para obtener la respuesta, y esta es mi sugerencia, yo no estoy en posesión de ninguna verdad, simplemente hablo de mi opinión. Soy un sujeto y hablo subjetivamente, a partir de los errores y aprendizajes que he podido obtener a lo largo de mi trayectoria profesional. Para abarcar bien un proyecto debemos no solo tener la mirada científica, artística o creativa, es decir, la mirada cultural. No, debemos también tener una mirada de la dimensión económica del proyecto, porque todo cuesta esfuerzo, dinero, tiempo, y todo puede generar un valor añadido. Y también la dimensión social. La gente se va de los lugares, ese municipio pequeño que citaba antes, porque no se siente motivada, no hay autoestima. ¿Por qué el Mobile World Congress, que es uno de los 5 congresos más importantes del mundo, está en una ciudad pequeña, que no es capital de ningún estado, que es Barcelona, además de 200 congresos más? ¿Cuál es el elemento estratégico, además de las infraestructuras, el atractivo cultural? Bien, con esa mirada, y esa mirada la incorporó también John Hawkes cuando incorporó el 4.º pilar a la idea de desarrollo sostenible, que luego premios Nobel de Economía también hicieron suya, como Joseph Stiglitz. Esa cuarta mirada es fundamental.
John Hawkes, la cultura debe tener un rol fundamental en el planeamiento público. Esto lo dijo hace 23 años. Bien, vamos a ver. Primera idea sobre estos conceptos de la cultura. La cultura, en términos reales, tenemos el problema de que para mucha gente la cultura es prestigio, es representación social. Esa es la idea enciclopédica y del siglo XIX. Las cosas han cambiado. La cultura, además de prestigio, y es importante que la cultura genere prestigio, es una inversión. Estos son datos de España, que no es un país que se distinga en el contexto de la Unión Europea por invertir mucho en cultura, invierte mucho más Francia o otros países. Pero supone solo el 0,2% de todo el gasto público de todas las administraciones de España, pero el impacto directo en el Producto Interior Bruto es de un 3,4%. Eso el directo. Pero además, ¿cómo se podría construir la oferta turística que tiene en España un 12-13% de impacto en el PIB, sin un ingrediente que es fundamental, que es la cultura? ¿Por qué vienen los turistas a Barcelona? ¿Por el precio? ¿Porque es más barato? No, vienen por la cultura. Pero a ese 3,4 debemos añadir el impacto indirecto en otros sectores, no solo el turismo, sino esto que denominamos economía creativa, luego hablaré un poco de lo que es, y otro elemento que también genera la cultura, que es competitividad. Hay territorios rurales que se están posicionando, están captando talento, están reteniendo talento, gracias a que construyen atractivo. Y el atractivo, como veremos después, genera ¿qué? Genera procesos de innovación. Y eso es fundamental. Capta talento, lo retiene, permite la diversificación y la innovación en sectores tradicionales, sector agrícola. En algunos lugares de España, en Cataluña también, se está reinventando a partir del componente cultural. ¿Qué está pasando con el vino? ¿Por qué el vino genera más impacto en el PIB que antes? ¿Que es que lo hacemos de forma distinta? No, es que hay un ingrediente añadido que es la cultura del vino. Visitar el lugar, la singularización. Hay muchísimos ejemplos sobre eso. Por tanto, puede ayudar a diversificar actividades económicas, que ese es el gran problema, el monocultivo económico. Tener más actividades en un territorio es importantísimo y además puede ayudar a innovar en otros sectores económicos. La cultura no es un gasto. Como decía antes, pues eso, de cada 1,3 euros invertidos en cultura se genera un impacto de 3,4. Esos son los datos. Cultura y economía creativa. Bueno, es un territorio mutante de actividades que empezaron con lo del copyright, pero que integra management, gestión y tecnología. Y esto, por supuesto, no es un ámbito estricto, propiedad de las grandes ciudades. Si una cosa, con sus elementos positivos y negativos, pero ha generado la globalización, es que espacio y tiempo han colapsado. Y no es necesario estar en Nueva York o en Madrid o en Lisboa para hacer las grandes cosas. Puedes estar en un pueblo pequeño. Eso es un elemento de oportunidad que debemos aprovechar. En ese contexto de economía creativa, que genera un promedio de entre un 8 y un 12% de impacto directo en el PIB de los países de la Unión Europea y que es un instrumento para el desarrollo de los países en vías de desarrollo, están muchísimas actividades, de entre las cuales tenemos, por supuesto, los museos del patrimonio cultural. Avanzando, la cultura es un factor de desarrollo sostenible. Bueno, crisis. Pero, crisis, ¿qué es crisis? Siempre hemos estado en crisis. El error es pensar que no, los cambios, o que todo era para toda la vida, siempre. Porque crisis es cambio, es mutación. El gran error, y por eso la educación es fundamental, y el acceso y el conectar con el patrimonio es fundamental. ¿Yo por qué decidí estudiar arqueología? Porque me interesaba el presente, para entender el mundo en el que vivía. Vivimos, la historia de las civilizaciones es una sucesión continua de innovaciones, de cambios, como soluciones a las crisis. Ahora hemos salido del modelo postindustrial y estamos entrando en otra cosa de la mano de una primera palanca digital. Por cierto, estamos simplemente en la prehistoria del cambio digital. Lo que tiene que venir, nadie lo sabe. Pero eso genera siempre oportunidades de regeneración, de cambio, de mutación. Amenazas. Entornos como el de Vilabella de Rodal.
Despoblación, por supuesto, envejecimiento de la población, derivado de la concentración urbana. En estos momentos el 56% de la población mundial vive en grandes ciudades y las previsiones son de que el 2050 será casi el 70%. Eso es una locura, eso no puede ser. ¿Qué es que el territorio rural no tiene futuro? Claro que tiene futuro. Lo que pasa es que no podemos resolver los retos con soluciones del pasado. Y por eso es importante conectar la experiencia, la gente mayor. Hace 2.777 años que se inventó un think tank que servía para que los jóvenes escucharan a los que tenían experiencia antes de tomar decisiones importantes. Hace 2.777 años, si no me equivoco, que se inventó el Senado, que era la reunión de los mayores. Pues esa conexión, la gente con experiencia con gente joven, es clave para buscar las soluciones. Otra amenaza es la reducción de las actividades económicas, por supuesto, y esa transformación económica que implica una transformación social, y esas amenazas pueden tener oportunidades. ¿Cuál? Pues sí, como hemos dicho antes y como todos ya sabéis, la propia tecnología digital, la conexión telemática, el poder trabajar, lo está haciendo Porto, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Captando gente que vivía en Finlandia o en lugares donde hace más frío y simplemente puede hacer lo mismo en un entorno de mucha más calidad de vida. Calidad de vida, competitividad residencial, eso permite retener el talento local, que los jóvenes no se vayan, y la captación de talento. Pero para que no se vayan tenemos que hacer cosas. Si no las hacemos, se irán igualmente. La innovación en actividades económicas tradicionales, como ya he comentado, y eso permite también diversificar. Si un lugar existe en el mapa, e insisto, aquí tenéis un diamante europeo por descubrir, si existe en el mapa, eso da un elemento de competitividad y de posicionamiento que es una oportunidad y una fortaleza que se puede administrar. Actividades y servicios digitales, economía creativa, turismo sostenible. El turismo está generando problemas. Hay gente que lo simplifica y dice, el turismo es un problema. No, el problema es el modelo de gestión turística. No necesariamente el low cost o este turismo basado en la cantidad, cuantos más millones de visitantes mejor. No, hay otros modelos de turismo. Y a mí se me hace muy difícil imaginar que las nuevas generaciones van a renunciar a viajar por el mundo, conocer el lugar donde viven. Lo que debemos hacer es buscar modelos que no se basen en lo cuantitativo solo. El lujo, para mí, en el futuro estará marcado por 3 ingredientes que tienen poco que ver con lo digital: espacio, tiempo y autenticidad. El mundo rural puede ofrecer eso. Bien, ¿y los datos de turismo? Bueno, pese a la pandemia y que debíamos... nada, las previsiones que se hicieron se están cumpliendo de forma increíble. Es más, hay incrementos por encima del promedio de crecimiento previsto anteriormente. Por tanto, el turismo en sí mismo puede ser un problema, como lo veis en Barcelona o en Venecia o en las grandes ciudades o en Lisboa, pero, insisto, lo que debemos hacer es cambiar el modelo de gestión turística. Y eso es posible y hay quien lo está haciendo. Terminando en el último bloque, elementos fundamentales para el desarrollo de un proyecto. Bueno, como decía antes, lo único permanente es el cambio, pero luego para abordar el cambio, ¿qué tienes que hacer? ¿Hacer lo mismo que estabas haciendo? No. Tienes que tener estrategias seguramente nuevas. Tienes que movilizarte. Respuestas al cambio. Evidentemente, tiene que ver con los valores con los que nos enfrentamos, ¿no? La actitud, visión innovadora, trabajo, interés por el conocimiento, el compromiso, la dimensión social, la inteligencia, la generosidad, la cooperación, visión abierta e interdisciplinar. Esas son cosas que a veces la visión específica, la mirada de los investigadores no tiene en cuenta. De los investigadores, de los burócratas o de los comunicadores. Vamos a ver, me he dejado de decir una cosa importante. Es fundamental y valiosísimo el papel de los especialistas. Absolutamente. Yo empecé como investigador. Pero ¿cómo puede ser que el patrimonio no tenga más recursos? Pensé, es que no lo comunicamos, no le hacemos llegar a la sociedad el valor que tiene. Bueno, y por eso me metí en temas de museología. Pero luego pensé, no, hay más problemas.
Y el problema es que no sabemos administrar, seguramente no sabemos gestionar el patrimonio. Yo creo que un especialista y un generalista son fundamentales, pero ambos perfiles profesionales deben tener una visión de cuál es el ecosistema profesional en el que trabajan, porque si no uno pierde el mundo de vista o tiene el riesgo de perder el mundo de vista. Las oportunidades no existen, se construyen, y eso se basa en la toma de decisiones. Otra cosa es cómo se toman las decisiones. Pues bueno, cada uno tiene su método, pero en todo caso, y haciendo referencia a los fracasos o éxitos profesionales en los que he podido participar, yo creo que para poder poner en marcha esa construcción de oportunidades, o tienes un proyecto viable o no vas a ninguna parte. ¿Y qué es un proyecto? ¿Un papel? ¿Un documento? ¿Un PDF? No, es una estrategia. ¿Esa estrategia en qué se basa? Bueno, hay muchos guiones, pero tener unos objetivos iniciales, hacer un buen diagnóstico, y yo insisto, no solo desde el ámbito estrictamente científico, cultural, patrimonial, no, también desde el ámbito social y económico. El éxito de Ampurias, cuando yo llegué, Ampurias era la ruina de La Escala. La Escala es el nombre del municipio. ¿Por qué? Porque a diferencia de Lloret de Mar, en la Costa Brava, no se habían podido vender las parcelas porque habían unas piedras griegas. La expresión popular era Ampurias es la ruina de La Escala, porque no se pueden construir hoteles. Gestionar esa mentalidad no fue fácil, pero se dieron cuenta de que allí había una oportunidad de posicionamiento extraordinario. Por tanto, para eso es necesario tener en cuenta no solo ¿qué es Ampurias? Sí, la única colonia griega preservada en la península ibérica, el lugar donde se inicia la romanización, un yacimiento fantástico, un lugar muy bonito, sí. Pero además de eso, ¿qué es? En términos sociales. Autoestima, cohesión para la gente que vive, prestigio de decir, vivo allí. Y a nivel económico, ¿eso nos puede beneficiar? Claro que les puede beneficiar, y por eso cambió tanto la situación que llegaron a aprobar el cambio del nombre del municipio, de llamarse La Scala, que también es un nombre griego, pasó a llamarse La Scala Ampurias, reconociendo que eso de las piedras de Ampurias era importante. Benchmarking, hacer un benchmark, aprendiendo de los errores de los otros o de los aciertos es fundamental, elaborar una hipótesis, contrastarla con la opinión de gente muy diversa, a ver qué opinas, cómo lo ves, hacer un ajuste en el propio proyecto, luego tener el instrumento escrito, porque si no, no lo puedes compartir, y a partir de allí poner en marcha el desarrollo del proyecto, con lo cual, a cabo de un tiempo, no mucho, puedes ya hacer una evaluación, ajustar, a ver en qué nos hemos equivocado, debemos cambiar la estrategia y con eso garantizar otra cosa importante que es la continuidad. Porque muchos proyectos los empieza alguien, se va este alguien y se terminan. Y cuando son proyectos sociales, como los proyectos de patrimonio cultural, deben tener continuidad. Y con esa continuidad podemos hacer que avance en el tiempo y como ha pasado en estos últimos 50 años, pues quizá dentro de 50 años se han hecho también muchas más cosas. La idea inicial puede estar bien, pero normalmente nos equivocamos porque imaginamos algo y buscamos los argumentos para justificarlo. El proyecto debe responder a preguntas simples: ¿qué, cómo, cuánto, con quién, cuándo? Y la primera pregunta que debemos hacer es, antes de poner en marcha nada, ¿y por qué vamos a hacer un museo? ¿O por qué vamos a hacer unas excavaciones? Debemos tener las respuestas a eso. Y a veces ajustarlas. Pues igual necesitamos una página web. O necesitamos 2 museos. Hacer un proyecto de la idea a la realidad no es un proceso fácil. No. Normalmente, de la idea a la realidad es algo complicado. Y eso es lo normal. ¿Por qué? Porque hay factores que son de mucho riesgo. Voy a hacer una pregunta rápida, ¿no? Es evidente que necesitamos buenos equipos, organización, personas, figuras jurídicas adecuadas para una buena gobernanza y un buen modelo de gestión. Es evidente que necesitamos ideas que articulen un proyecto, que sean potentes, innovadoras, atractivas. Es evidente que hace falta una buena gestión de recursos. ¿Cuál sería el área de mayor riesgo? ¿En dónde nos equivocamos más?
Los datos que voy a dar son datos empíricos. Expresan dónde nos equivocamos más, cuáles son las áreas de riesgo. Por supuesto que, vamos a ver los datos. Los datos son, pues bueno, que resulta que las ideas suponen el 20% del riesgo, ideas proyecto. Normalmente donde tenemos los mayores problemas son con las personas, con la organización, con el modelo jurídico, gestión, management y personas. Por tanto, eso es fundamental y por eso el buen diseño de un modelo de gestión y de gobernanza debe servirnos justamente para garantizar algo que es fundamental, que es el futuro, la continuidad. Esos tres objetivos que planteábamos al principio, conservar, transferir información, conocimiento a la sociedad e impulsar la investigación, generaban, cuando no hay recursos, y eso tiene una acción lógica que es ajustar los objetivos a los recursos disponibles, que debemos evitar. Debemos evitar la frustración, que es lo que cae en muchos proyectos que se inauguran con mucha ilusión y luego van perdiendo gas. Para eso es importante la visión estratégica, el proyecto cultural solvente, científico, con los mejores investigadores, por supuesto, pero también el proyecto social, el proyecto económico y, por supuesto, esa visión interdisciplinar. A veces no es posible, pero si es posible, eso ayuda. Es un win-win, ganan todos, los comerciantes, los trabajadores de no sé qué, los investigadores, las escuelas. Si podemos ir al win-win, es fantástico. Tener un buen equipo, las cosas las hacen personas, las personas son equipos y los equipos deben tener instrumentos. Y, evidentemente, el modelo de gestión y gobernanza, que es lo fundamental para gestionar algo, un ingrediente esencial, que es la confianza. Barcelona fue la primera ciudad de Europa en usar la planificación estratégica, el plan estratégico. Luego le siguió Bilbao, luego París y luego Londres. Pero el plan estratégico de Barcelona que continúa no es un documento, no es un comité, no, es una maquinaria de construir confianza en las que están todos representados. Todo no se puede hacer. ¿Qué priorizamos? Y esa visión estratégica es la que ha permitido, además de otras cosas, una mejora de una ciudad que antes de las Olimpiadas era gris. Continuidad. Antes hablaba del valor de la cultura para generar ciudades o territorios atractivos. Cuando esto se hace bien, puede pasar a ser territorios creativos. Y si esto todavía se hace mejor, puedes pasar a tener un territorio innovador. ¿Qué es innovación? Es aplicar creatividad de forma sistemática. La I+D. Esto es posible. Y hay entornos rurales pequeños o barrios de ciudades que han pasado de una zona de depresión absoluta, de bajo perfil y de bajo valor añadido, a ser motores de innovación. ¿Y esto cómo se hace? De arriba abajo, porque lo dice el presidente de la Cámara Municipal, el presidente del Gobierno del Estado, el presidente de la región. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo mejor? Depende. Cuando es posible, lo mejor es que exista un diálogo, un top-down y un bottom-up, un acuerdo, pero trabajando todos en la misma. Eso es lo que el éxito de la transformación urbana con la excusa de las Olimpiadas, si se pone en marcha el plan estratégico y en paralelo se imaginan utilizar las Olimpiadas como una posibilidad estratégica. Vamos a terminar la ciudad que el franquismo no había terminado. ¿Cómo? Creando una maquinaria de confianza con un plan, con un instrumento importante que era el plan estratégico. Bien, terminando ya, pues eso, visión integral, las tres dimensiones. Yo sugiero, hago la recomendación que se tengan en cuenta para valorar cómo se pone en marcha, cómo se imagina una etapa siguiente, no solo la patrimonial, la cultural, la social y la económica. Ese modelo de gestión, a ver qué figuras, cómo lo vamos a hacer, gestión directa, va a haber acuerdo público-privado, hay empresas que puedan creer en esto, invertir también, la participación de la comunidad para blindar en el tiempo y para superar posibles cambios políticos. A veces crear una fundación o una figura jurídica independiente con la participación de la sociedad, pero también, por supuesto, el liderazgo público puede ser una solución interesante. Y esa adecuación de objetivos a resultados, esa adecuación de objetivos a recursos disponibles para garantizar algo que es esencial, que es la viabilidad económica del proyecto.
y, por supuesto, un liderazgo claro y un equipo técnico profesional solvente. Y, en la medida posible, que no esté cerrado, que hable con los otros, con los vecinos, con asesores. A ver, la mirada, las soluciones están siempre en los lugares. Yo he trabajado, yo qué sé, en Vietnam o bueno, las claves estaban allí, pero a veces la mirada externa sirve para abrir las ventanas y que entren oxígeno, aire, y contrastar un poco y evitar la endogamia y el localismo, que a veces es un problema. Por tanto, una buena estrategia y un asesoramiento externo puede ser fundamental. Sinceramente, yo he venido como turista, sabía 4 cosas, por supuesto, de este lugar y del tesoro arqueológico que contiene. Al recibir la invitación he mirado más y me he interesado, y por eso digo, lo digo modestamente, pero que aquí hay un diamante en bruto. La importancia, yo creo que de lo que tenéis en vuestro patrimonio es de referencia nacional e internacional. Esos 50 años, además, suman un valor importante de esfuerzo, de continuidad. Ha sido posible llegar hasta aquí. Pues venga, pues la inauguración del centro, cuando sea posible, será un hito, un nuevo momento importante para dar un impulso, pero sería seguramente imprescindible pensar, bueno, ¿y el futuro cómo nos lo imaginamos? Y por eso yo creo que la conexión con los jóvenes, con las nuevas generaciones, es fundamental, y por eso hacía la referencia al Senado como think tank, que es importante tener en cuenta para que los jóvenes puedan aprender y luego decidir cómo funcionan las cosas. Y por tanto, y termino, de un proyecto de arqueología, que lo es, y si queremos que continuará siendo un proyecto de arqueología, quizá, no lo sé, lo digo con absoluta humildad y prudencia, a un proyecto cultural, social y económico para Vilabella de Roda. Muchísimas gracias. Muito obrigado.